Martin Heidegger, 1889, 26 de septiembre, 1976, 26 de mayo, filósofo alemán. Uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Obras: Ser y Tiempo, Introducción a la Metafísica, Cuadernos Negros, etc. Partido político: Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Padres: Friedrich Heidegger y Johanna Kemp. Cónyuge: Elfriede Petri, desde 1917 a 1976. Hijos: George y Hermann. Martin Heidegger nació el 26 de septiembre de 1889 en Meerskirch-Banden, Alemania. Hijo de los padres de Johanna Kemp y Friedrich Heidegger, un maestro tonelero católico. Sus estudios fueron cuando tenía 20 años, ingresó en el seminario de los jesuitas en Friburgo, pero a las 2 semanas se le pidió que abandonara la congregación, según parece, a causa de su endeble salud. Ingresó posteriormente al seminario diocesano de la misma ciudad. Cursó estudios de teología católica durante 2 años y desde 1911 filosofía occidental en la Universidad de Friburgo, donde fue alumno de Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología. Durante la Primera Guerra Mundial se ofreció como voluntario, pero nuevamente por problemas de salud no fue enviado al frente, siendo asignado a la censura de la correspondencia. Filósofo. Entre 1919 y 1923 fue asistente de Husserl, con quien se inició en el método fenomenológico, que luego haría suyo. Tras impartir clases en Marburgo y después de retirarse de la cátedra de filosofía de la Universidad de Friburgo, Husserl le recomendó para el cargo y este asumió así la titularidad en 1928. Parejas e hijos. Casado con Elfriede Petri el 21 de marzo de 1917 en una ceremonia católica oficiada por su amigo Engelbert Krebs, y una semana más tarde en una ceremonia protestante, fue padre de Hermann y George Heidegger. Conoció a Hannah Arendt y la relación amorosa no tardó en surgir, pero Heidegger era católico, estaba casado, tenía 2 hijos y sobre todo una reputación social que no estaba dispuesto a echar por la borda. Mantuvieron la relación con altibajos, pero la intelectual se mantuvo siempre. El motivo fundamental de la ruptura fue la afiliación del autor de El ser y el tiempo al partido nazi y la inevitable huida de Alemania de Arendt por su condición de judía. También mantuvo relaciones con otra estudiante, Elisabeth Blochmann, de padre judío y a la que ayudó a emigrar antes de la Segunda Guerra Mundial. Reanudó el contacto después de la guerra. Nazismo. Hitler tomó el poder en Alemania en 1933 y su gobierno le nombró el rector de la Universidad de Friburgo y este aceptó el cargo y así afilió al Partido Nacional Socialista con las siglas NSDAP, manifestando su adhesión al régimen en el discurso que pronunció en la toma de posesión. Heidegger tuvo alguna complacencia hacia el régimen de Hitler, cuyo orden externó elogio en los meses iniciales del Tercer Reich. Desconcertado por la evolución posterior del sistema y por la guerra, renunció al rectorado por discrepancias con el gobierno y dejó de ocuparse de política. La renuncia no evitó que fuera destituido como docente en Friburgo, tras la ocupación de Alemania por los aliados. Al cabo de 6 años, regresaría a su cátedra como profesor honorario, si bien su actividad académica fue ya mucho menos constante. Recibió de algunos de sus discípulos como Marcuse la sugerencia insistente de que se retractara públicamente de su discurso de 1933. Él nunca quiso dar explicaciones. Pensamiento. Considerado como uno de los filósofos más complejos e importantes del siglo XX, fue una de las máximas figuras de la filosofía moderna. Muy influenciado por los presocráticos, por Kierkegaard y por Nietzsche, en su obra más destacada, Ser y Tiempo, en 1927, se interesa de lo que consideraba la cuestión filosófica esencial: ¿qué es ser? Desde entonces, su producción científica y ensayística fue muy extensa. Recordemos, todo lo grande está en medio de la tempestad. Martin Heidegger. Los primeros trabajos de Heidegger se preocuparon por la naturaleza del ser y la relación entre los humanos y la tecnología.
Argumentó que la tecnología no era solo un medio para un fin, sino una forma de vida que tenía un profundo impacto en la forma en que pensamos y experimentamos el mundo. Sostenía que el individuo está en peligro de ser sumergido en el mundo de los objetos, la rutina diaria y el convencional y superficial comportamiento de la multitud. El sentimiento de temor lleva al individuo a una confrontación con la muerte y el último sinsentido de la vida, aunque solo por este enfrentamiento puede adquirirse un auténtico sentido del ser y de la libertad. La idea del sinsentido de la existencia humana lo hizo ser considerado como parte de la corriente existencialista, precursora en gran medida de las ideas de filósofos como Jean-Paul Sartre. A esta obra le siguieron otras como Introducción a la Metafísica en 1953. Opinaba que la sociedad tecnológica moderna favoreció una actitud elemental y manipuladora que privó del sentido del ser a la vida humana, un estado que llamaba nihilismo. Desde 1952 se retiró a su aldea natal y a finales de 1974 se iniciaron los preparativos para la edición de sus obras completas que se compondrán de 70 volúmenes. Libros seleccionados y escritos por Martin Heidegger. 1. El ser y el tiempo. Magnum opus de Heidegger, en el que argumenta que la única manera de comprender verdaderamente el ser es examinar la existencia individual. 2. El principio de la razón. La segunda gran obra de Heidegger en la que argumenta que la única forma de obtener una verdadera comprensión de la razón es a través del estudio de la historia. 3. Conceptos fundamentales de la metafísica. En esta obra explora la naturaleza del ser y su relación con el tiempo. 4. De camino al habla. Obra final de Heidegger, en el que reflexiona sobre el papel del lenguaje en nuestra comprensión del ser. Hablemos un poco sobre sus logros y fracasos. Sus logros más importantes fueron su papel en el desarrollo de la fenomenología y su influencia en la filosofía posterior. Sus fracasos más importantes fueron sus posiciones políticas durante el Tercer Reich y sus críticas a la democracia. Su muerte. Martin Heidegger falleció en Maestricht el 26 de mayo de 1976, en la misma aldea de la Selva Negra en la que nació. A petición suya, fue enterrado según el rito de la Iglesia Católica junto al campanario de la iglesia de su ciudad natal. Uno de sus sobrinos, sacerdote, presidió el oficio. Solo hay un mundo donde hay lenguaje. Martin Heidegger. ¿Sabías que? En la década de 1930, Heidegger comenzó a plasmar sus pensamientos en unos diarios a los que llamó Cuadernos Negros. En 2014 se publicaron los 3 primeros en los que expone su postura pro-nazi. Bueno, vamos a mencionar algunas de las obras que tuvo este gran filósofo del siglo XX. Ser y tiempo, Kant y el problema de la metafísica, aclaraciones a la poesía de Hölderlin, Sendas perdidas o caminos de bosque, Nietzsche, ¿qué significa pensar? Hitos, la proposición del fundamento, identidad y diferencia, de camino al habla, tiempo y ser, introducción a la investigación fenomenológica, lógica, los problemas fundamentales de la fenomenología, principios metafísicos de la lógica, introducción a la filosofía, los conceptos fundamentales de la metafísica, la fenomenología del espíritu de Hegel, de la esencia de la verdad, sobre la parábola de la caverna y el teto de Platón, entre otras muchas más. Heidegger y la pregunta del ser. En Ser y Tiempo, Heidegger hace la pregunta por el sentido del ser, por el sentido de aquello que determina a los seres humanos como seres y hace posible que sean entendidos, por el sentido de la capacidad de encontrar sentido a todo lo que existe. Cuando algo que existe decimos que es, yo soy, él es, la mesa es, la lluvia es, pero ¿qué queremos decir exactamente con esto? ¿Cómo es posible que algo sea, que es el ser? Heidegger reconoce que esta pregunta ya se la ha hecho toda la tradición occidental, pero añade
que se la ha hecho de un modo erróneo, pues siempre se ha pensado sobre el ser como si fuera algo que está adelante, como presencia constante, y por tanto se ha pensado a partir de un determinado modo temporal, a partir del presente, haciendo caer la decisión sobre el sentimiento del ser dentro del ámbito temporal sin cuestionarse siquiera si esto es posible, y descartando de ese sentido del ser la experiencia del cumplimiento de la vida de todo ser humano, que no es un mero presente, sino que es una experiencia fáctico-histórica. La existencia propiamente dicha, un continuo proyectarse hacia el futuro desde un pasado, un continuo hacer planes e intentar cumplirlos. La meta de la obra será así comprobar si el tiempo es un horizonte posible para comprender el ser, si el ser se ha de dar necesariamente con el tiempo y de paso intentar mostrar que esta búsqueda del sentido temporal del ser solo se puede realizar desde la aclaración de la existencia fáctica de los seres humanos, los únicos para los que hay ser. ¿Qué es el Dasein? Para Heidegger, el Dasein es siempre una relación con su propio ser a cuyas características el filósofo llama existenciales. En Ser y Tiempo, el Dasein es presentado desde su cotidianidad como un ser en el mundo que siempre está proyectando en las posibilidades de ser, las cuales constituyen su propio ser. Siendo en el mundo, el Dasein no se muestra como un sujeto individualizado que representa objetos mentalmente, por el contrario, se pierde en la impersonalidad del mundo compartido con los otros y establece relaciones funcionales con su entorno. La individualización pasa por la disposición afectiva fundamental, la angustia. Muerte y autenticidad existencial. Heidegger considera la muerte como una tentativa de captar la posibilidad de ser un todo del Dasein, o el ser humano por su propio ser. Si el ser humano es definido ontológica y existencialmente como su estar ahí, ¿de qué modo puede ser aprendido en toda la gama de la existencia del Dasein? Dicha escala tendría que incluir no solo origen o nacimiento de la existencia, sino también su fin. La muerte es el fin del Dasein. Sin embargo, con respecto a cualquier existencia individual, es siempre excepcional, nunca todavía alcanzada, y la totalidad o plenitud del Dasein se nos escapa o es marcada por el cierre imposible. Para cuando el Dasein muere, o como Heidegger señala, cuando alcanza su posibilidad más extrema, ya no está allí, ya no es, y por lo tanto nada es. En este sentido, uno puede incluso preguntarse cómo lo hace Blanchot, si es posible morir en absoluto, ya que la muerte oblitera al individuo que podría ser el sujeto de esa oración. Crítica de Heidegger a la metafísica de Descartes. Las grandes construcciones metafísicas ni terminaban en la Edad Media ni se reducen a la escolástica. También en otras corrientes y épocas se dan metafísicas vigorosas. Una de ellas, posiblemente la más importante, es la tradición racionalista. Heidegger ve entre la filosofía medieval y el racionalismo una continuación mayor de lo que se suele admitir. El fundamento de la racionalización exagerada de la metafísica moderna estaría precisamente en la idea de un Dios creador de un universo ordenado. Por ser el ente un ente creado por Dios, esto es, prepensando racionalmente, tan pronto como desaparezca la relación del ser creado con el creador y por otra parte la razón del hombre pase a tener la preeminencia e incluso se afirme como absoluta, el ser del ente deberá ser pensable en el puro pensar de la matemática. En otras palabras, la idea de un universo racional y ordenado continúa. La razón divina se intenta sustituir poco a poco por una razón humana con pretensiones de carácter absoluto. Esto daría origen a una metafísica racionalista, cuyas características principales serían las siguientes: acento de una subjetividad humana con caracteres que se acercan a lo absoluto. Como consecuencia, vendría la idea de representación con sus características de seguridad y de certeza de lo representado. Esto lleva luego a utilizar el cálculo y a centrarse en lo numerable, con la consiguiente delimitación y reducción del carácter de objeto. Además, sigue en vigor y se acentúa aún más el esquema causal o de razón suficiente por el que se llega también a un sujeto o fundamento absoluto y teológico.